¿Qué pasó con los amigos de Paco Stanley? Un hecho perturbador, en el momento en que ese tipo de sucesos no eran comunes en nuestro país, sucedió el asesinato del conductor televisivo más popular en ese momento. Fue verdaderamente un acontecimiento que conmocionó fuertemente a toda la sociedad, llenándonos de furia por lo incomprensible que era para la mayoría, de lo imposible que nos resultaba creer que cosas así pudieran estar pasando. Desafortunadamente este tipo de casos han sucedido con mayor frecuencia, y en donde la impunidad y el misterio son la tónica dominante, lo que hace que todos nos sintamos inseguros en cualquier lugar que nos encontremos. Aquí te presento qué fue lo que pasó con esos amigos del famoso conductor al momento de su muerte. A Mario y Brenda Besares, Paola Durante y Jorge Gil, la muerte del conductor les cambió su vida. En Televisa participó primero en programas como La Carabina de Ambrosio. La Carabina de Ambrosio, en su veterana sección Mercado de Lágrimas, presenta un capítulo más de Suerte, Pobre Rico, un drama interminable, salido de la pluma de Carlos Lago de Tos. Veamos. Alegrías de mediodía. Llévatelo. Hoy tenemos un programa repleto de sorpresas, concursos, ferias, talismanes, mucha diversión. Y el Club del Hogar. Y en Villahermosa. Cancún, Mérida y Villahermosa, allá el estupendo grupo Manhattan Show, vale la pena verlo. Ok. Hay time. Un beso para Sarita. Sí. Después alcanzó grandes niveles de rating al frente de Ándale. O para que se ríe si le gusta estarse en el chato. No vea entonces. Ándale, un programa no apto para serios. ¿Te encuentras bien de veras? Sí, oso, me encuentro bien. ¿No se notó? A finales de 1998 se mudó a TV Azteca, donde estuvo al frente del programa una tras otra. También fue durante 15 años Don Juan en la versión cómica del Tenorio. Canjea tus pilones por boletos con el 45% de descuento. Y ríe con Paco Stanley, Benito Castro, Laura Flores y muchos actores más. La cita es en el Teatro Ferrocarrilero. El Pilón, presente en los mejores espectáculos. El 7 de junio de 1999 fue asesinado al salir de El Charco de las Ranas, en la Ciudad de México. A 23 años desde que aquella mañana del 7 de junio de 1999, el conductor Paco Stanley fue asesinado minutos después de comer en un restaurante, al sur de la Ciudad de México, luego de terminar su programa matutino una tras otra en Televisión Azteca. El fatídico suceso paralizó a la sociedad mexicana por las circunstancias en las que se dio el asesinato, pero también cambió las vidas de aquellos que se vieron involucrados. Algunos de ellos siguen trabajando en la televisión nacional, otros han quedado en el olvido. Pero, ¿qué ha sido de los compañeros y amigos de Paco? Aquí un breve resumen de sus últimos años. Mario Besares. Era considerado una de las personas más allegadas a Stanley, pues además de trabajar juntos desde que ambos formaban parte de Televisa eran amigos. Tras la muerte de Paco Stanley, Mario fue sospechoso principal del homicidio y por ello, el 22 de junio de 1999, fue arraigado en un hotel de la Ciudad de México, pues se decía que intentaba huir del país. Las sospechas contra Besares comenzaron desde el inicio, ya que en el momento de la balacera que privó de la vida a Paco, él se encontraba en el baño retrasado, cuando los demás ya estaban afuera del restaurante El Charco de las Ranas. El 2 de septiembre de 1999 se le dictó a Mario auto de formal prisión. No obstante, tras pasar 2 años privado de su libertad, el 25 de enero de 2001 fue liberado, ya que no se encontraron elementos contundentes para implicarlo en el homicidio.
Tras su liberación, Besares regresó a su natal Monterrey y participó en algunas obras de teatro, y aunque en aquel momento aseguró que su relación con Televisa se había arreglado y regresaría a través de las pantallas de esa televisora, lo cierto fue que su regreso a la televisión se dio con el programa Acábatelo de Multimedios, el cual terminó en 2021. En 2018 Brenda Besares, esposa de Mayito, tuvo a su tercer hijo, 20 años después de su último embarazo. La polémica no lo ha dejado descansar, ya que hace algunos años Mario fue demandado por abuso de menores, al permitir que un pequeño fuera obligado a quitarse la ropa interior durante la grabación de su programa. Meses más tarde, se filtró un video donde supuestamente a Mario Besares le hace sexo oral su secretaria dentro de su oficina. Paola Durante. La uruguaya era una de las modelos que trabajaban como edecanes en Una tras otra con Paco Stanley, y tras la muerte del conductor fue señalada de planear el asesinato junto a Besares y, al igual que él, pasó en la cárcel año y medio y fue liberada por no encontrarse elementos para su detención. Tras salir de prisión, Paola probó suerte como conductora en Azteca. Se sometió a diversas cirugías estéticas y también se metió al mundo musical, lanzándose como cantante y más tarde como actriz. Tras tener una figura envidiable, Paola también posó en diversas ocasiones para algunas revistas para caballeros. En 2016 Durante también se convirtió en empresaria, al poner un negocio de comida orgánica y vegetariana. Desde hace unos años Paola se encuentra retirada del mundo artístico, pues en algunas de sus últimas entrevistas aseguró que en el espectáculo conoció a mucha gente mala y que la trataron muy mal en TV Azteca, donde afirmó nunca la valoraron. Jorge Gil. El conductor y amigo de Paco fue uno de los sobrevivientes del asesinato de Stanley, y aunque recibió 2 balazos en la pierna, quedó fuera de peligro. Tras el incidente, un año más tarde, en el 2000, Jorge lanzó un libro titulado Mi Verdad, 7 de junio de 1999, en el cual recordaba a su desaparecido compañero, al mismo tiempo que hacía revelaciones sobre el último día de Paco y lo que recordaba del asesinato. En el texto, Gil hacía hipótesis de lo que pasó ese día, contaba anécdotas y reveló detalles de la relación entre Paco Stanley y Mario Besares. En las páginas, Gil describe los momentos que vivió al lado de su compañero y amigo, así como el extraño comportamiento de Mario Besares el día del asesinato. Cabe resaltar que Gil siempre dudó de la inocencia de Mario. Tras este suceso, Gil se fue a vivir a Estados Unidos y poco se ha sabido de él, o de qué hace y a qué se dedica. En 2016, justo en el aniversario 17 del asesinato de Paco, Gil recordó a su desaparecido compañero en su cuenta de Facebook. No obstante, meses más tarde Jorge dio de baja esa cuenta y poco o nada se sabe del otrora conductor. Brenda Besares. Aunque la esposa de Mayito no era parte del programa, su nombre se vio involucrado en el caso tras el asesinato de Paco. Entre las diversas hipótesis que se manejaron en aquel entonces, una fue la de ajuste de cuentas y otra de crimen pasional. Y es que esto se debió a que durante años, las bromas de Paco en sus distintos programas de televisión versaban sobre la esposa de Besares y se decía que uno de los hijos de Brenda no era de Mario, sino de Paco. Es por esto que hubo quienes pensaron que Besares conspiró para matar a Stanley. Hace 10 años, en noviembre de 2012, Brenda Besares publicó el libro Demasiado Fuerte. En esta novela cuenta que sufrió acoso sexual por parte de Paco durante varios años, y afirmó que Stanley con unas copas encima le propuso que dejara a su esposo y que se fuera con él. Sin embargo, este presunto acoso nunca fue demostrado. Actualmente, Brenda Besares se encuentra en un retiro voluntario de la televisión, ya que no ha llegado el proyecto indicado. Sigue casada con Mario. Es necesario preguntarnos hasta dónde se va a llegar con el tema de la inseguridad, que si bien en un principio fue cometida contra personas importantes, ahora todos estamos expuestos a sufrir crímenes. ¿Por qué los índices día a día van incrementándose en lugar de disminuir?
¿La corrupción? ¿La insensibilidad? ¿Tú qué opinas?